Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Pues estamos nuevamente juntos aquí en este lugar y pues hay pocos, siento que faltan muchos, algunos. Y pues estamos pocos, pero con gozo, ¿verdad? Amén. Para gozarnos en la palabra del Señor esta mañana. Y de manera de introducción quisiera pedirles una disculpa por el día, por el domingo pasado. Y esto en base a la autoría de esta carta, precisamente como les decía, ¿no? La mayoría de las personas han venido siguiendo la idea de que el que escribió esta carta es el apóstol Judas. Y ciertamente no es el apóstol Judas el que escribe la carta, como vamos a demostrar ahorita con la escritura. La verdad es que yo traía estudiado el tema, pero al momento de abrir la Biblia no me había fijado. Y cuando leí la epístola universal de San Judas apóstol, pensé, caramba, estoy equivocado, no puede equivocarse la Biblia. Y entonces, bueno, entré ahí en una confusión que gracias al Señor me ayudó y me permitió continuar con el estudio. Y voy a manera de introducción a mostrarles cómo, según los teólogos, el escritor de esta carta no es Judas el apóstol, sino, como vamos a ver, el escritor de esta carta es ciertamente Judas, pero no el apóstol. Es Judas, el medio hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para mostrarlo vamos a ir a la elección de los 12 apóstoles cuando el Señor los llama, el Mateo 10, versículos del 1 al 4. Vamos a ver. Mateo 10, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y si nos fijamos en el nombre de los apóstoles, tenemos a dos que se llaman Simón. Simón Pedro y también está Simón el cananista. Tenemos también a dos apóstoles que se llaman Jacobo. Tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y más adelante dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Hay un Jacobo que es hijo de Zebedeo y hay un Jacobo que es hijo de Alfeo. Hay un Simón que le pusieron sobrenombre Pedro y hay un Simón que se le nombraba cananista porque pertenecía a los rebeldes, ¿no? A los guerrilleros. También está, curiosamente, en nombre de Judas, hay dos Judas. Hay dos Simón, hay dos Jacobo y hay dos Judas. Judas Iscariote, el que también le entregó, y como vamos a ver en Lucas ahorita, este que se menciona en el versículo 3 de Mateo 10, dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y luego dice Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Este Lebeo también su nombre es Judas. Entonces hay dos Judas. Y si no, vámonos a Lucas 6, ¿verdad? Lucas 6, versículos 12 al 16. Y tenemos el mismo pasaje donde nos menciona a los apóstoles, los 12 apóstoles. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense,
Lucas también nos relata esto y nos da los nombres de estos apóstoles. A Simón, aquí también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, aquí no hace mención como Mateo, pero son Jacobo y Juan hermanos, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, el versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como vemos aquí, Lucas sí nos menciona a Lebeo, pero lo menciona con el nombre de Judas, hermano de Jacobo, y que también se le conocía como Judas Tadeo. Judas Tadeo, Judas Iscariote. Entonces, estamos viendo una repetición de nombre. 2 Simón, 2 Jacobo, 2 Judas, y nos dice respecto a Jacobo, dice que hay un Jacobo que es hijo de Zebedeo y otro Jacobo que es hijo de Alfeo. Y nos menciona un Judas que es hermano de Jacobo. ¿De cuál de los dos Jacobos será? ¿De Jacobo hijo de Zebedeo o de Jacobo hijo de Alfeo? Pues no nos dice claramente, no nos dice de cuál de ellos. Pero ciertamente cuando hace mención de que son hermanos, la Escritura lo menciona. Pero de Judas, hermano de Jacobo, no nos dice a cuál Jacobo se refiere. Entonces los teólogos, ahí se mencionan a 3 Jacobos. Jacobo hijo de Zebedeo, Jacobo Alfeo y posiblemente un tercer Jacobo que no es el hijo de Zebedeo ni el hijo de Alfeo, sino que es el hermano de Judas. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, una capirotada de nombres y repeticiones de nombres que nos enredan. Pero también, ¿qué creen? Resulta que nuestro Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos varones y son mencionados en Marcos 6:3. Y fíjense lo que dice Marcos respecto a los nombres de los hermanos del Señor. Marcos 6:3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces aquí se nos menciona el nombre de los 4 hermanos del Señor. Uno se llamaba Jacobo, por si no fuera muy común el nombre, y otro se llamaba también Judas. Nuestro Señor Jesucristo tenía 2 hermanos, uno que se llamaba Jacobo y otro se llamaba Judas, y también un José y un Simón. Pero aquí entonces, este Jacobo y Judas, hermanos del Señor, resulta que entre ellos son hermanos completos. Son medios hermanos del Señor, pero son hermanos completos. Entonces, según los teólogos, el autor de esta carta de Judas se refiere a Judas, el hermano del Señor, y no Judas el apóstol, como muchos han venido creyendo a través del tiempo y de la historia. Ahora, hay tres razones para creer que no es Judas el apóstol. Vamos a ver la primera. Primero, la apelación misma de Judas a ser hermano de Jacobo. Vamos a ver, Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Dice, ¿a qué Jacobo se refiere? Recordémonos que de los 12 discípulos está Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. ¿A cuál de los 2 Jacobo se estará refiriendo? Estábamos preguntando ahorita. Y definitivamente no se refiere a Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, porque este Jacobo murió muy tempranamente en la historia primitiva de la iglesia. En Hechos 12, versículo 1 y 2, está registrada su muerte. Vean, en Hechos 1 y 2. En Hechos 12, versículo 1 y 2.
Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, cuando Judas hace referencia que es hermano de Jacobo, lo está haciendo en un tiempo presente, actual, dando a entender que Jacobo todavía está viviendo, está vivo. Entonces no se refiere a Jacobo Zebedeo, que era hermano de Juan. Este murió temprano. Entonces, ¿a qué otro Jacobo se hace referencia? Pues no hace referencia a ningún apóstol, porque fíjense, en Gálatas 1:19, más bien hace referencia a Jacobo, que actualmente, en el tiempo de Judas, cuando escribió la carta, estaba funcionando como uno de los líderes de la iglesia. En Hechos 15 se registra a Jacobo como este líder de la iglesia. Vean Hechos 15. Están discutiendo en Hechos 15, si recordamos la historia, se hablaba de que la iglesia gentil, los gentiles que estaban siendo añadidos a la iglesia como creyentes, la iglesia tradicional o la iglesia que ahora estaba conformada por los judíos querían imponerle toda la ley a los cristianos gentiles. Y entonces hubo un concilio donde se empezó a tratar el asunto. Y aquí está este Jacobo, que era miembro o que era uno de los líderes de la iglesia. Fíjense, déjenme buscar el versículo. Es 15:13. Dice el 13, y cuando ellos callaron, dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo de su nombre. Y ahí empieza Jacobo. Jacobo era un líder importante de la iglesia primitiva. Hechos 15 nos lo narra. Y también Gálatas 1, versículo 19, nos habla de él nuevamente. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Está hablando Pablo a los Gálatas, está escribiendo en el versículo, vamos a leer desde el 18. Dice, Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dice. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo, que estaba con Pedro, importante en la iglesia primitiva, líder de la iglesia primitiva, no es otro más que el medio hermano del Señor. Aquí Pablo lo está mencionando, Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, por cierto, que el que escribe la carta de Santiago no es Santiago el apóstol, sino que también es Santiago el hermano del Señor. Así que tanto Santiago como Judas son los autores de estas epístolas. Uno es Santiago, el medio hermano del Señor, y el otro es Judas, el medio hermano también del Señor. Entonces, hace apelación pues a este nombre, a esta relación que tiene con él, ¿no? De ser medio hermano de él. Aparte, la salutación, punto 2, la salutación que hace Judas es muy parecida a la de Santiago. Fíjense cómo dice Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora fíjense cómo saluda, cómo dice Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y hay más similitudes en la carta de Santiago con la carta de Judas, dando a entender pues que había una estrecha relación entre ellos y pues tenían casi
la misma manera de hablar o dirigirse a los hermanos. Pero el hecho más contundente, que no es el apóstol, es que el mismo Judas no se identifica como tal. Vean el versículo 1 de la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Si hubiera dicho Judas, siervo de Jesucristo, apóstol, hermano de Jacobo, pues nos hubiera quitado ya mucho dolor de cabeza, ¿no? Pero no lo dice, no lo menciona, lo cual él mismo se excluye de los apóstoles. Y también el versículo 17, fíjense cómo dice. El versículo 17 de Judas dice, Judas está hablando, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él no se incluye como apóstol. Si así hubiera sido, hubiera dicho que fueron dichas por nosotros los apóstoles del Señor Jesucristo, pero no se incluye como tal. Entonces hay que diferenciar pues al autor de la carta de Judas, del Judas apóstol. No es el Judas apóstol, es Judas el hermano del Señor, tanto él como Santiago. Amén. Ahora sí quedó aclarado. Ahora, la cuestión es que yo me espanté el domingo pasado al leer en la Reina Valera la epístola universal de San Judas apóstol, dice la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Pero otras versiones no dicen apóstol, que es el apóstol, lo cual confirma los teólogos tales como John MacArthur, George McDowell también, que hacen mención, esos teólogos hacen mención pues a esto que les estoy compartiendo. No es pues Judas el apóstol el que escribe. Eso nada más para decirlo. Recordemos, hermano, que la escritura en el idioma original no tiene títulos, como por ejemplo dice aquí Epístola Universal de San Judas Apóstol. La escritura en el idioma original no tiene capítulos y tampoco tiene versículos. Fueron los traductores de la Biblia los que pusieron títulos, pusieron capítulos y pusieron versículos en las traducciones con la finalidad de poder hacer referencia, fácilmente localizar algún texto. Pero en el idioma original no hay tales. Así es que la Biblia no está equivocada. Aquí, Reina Valera, que hicieron las traducciones, que pusieron el título, son los que venían con la idea de que era Judas apóstol. Pero realmente es Judas, el hermano, medio hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues aclarada la confusión, ahora sí, vamos de lleno a la carta y vamos a ver lo que queríamos compartir la semana pasada. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude pues a entender. Y no solamente entender, sino aplicar a nuestra vida esta carta de Judas, que como ya vimos la semana pasada, tiene la connotación o el propósito de prevenirnos contra los falsos maestros y las falsas doctrinas. Vamos a orar y pedirle al Señor su dirección. Padre Celestial, Señor, henos aquí nuevamente ante ti, Señor, con temor y temblor, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Nos declaramos incompetentes en nuestra fuerza, Señor. Si tú no obras, si tú no te revelas, Señor, en vano trabajaremos los edificadores y en vano nos esforzamos, Señor. Pues tú en tu misma palabra declaras que eres tú el que das el crecimiento. Señor, abre nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros oídos y podamos entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a comprender tu voluntad en esta carta que nos has dejado como testamento, como lámpara, como guía para nuestras vidas. Señor, pedimos también nos ayudes a desechar todo tropiezo, todo estorbo en nuestra mente y podernos concentrar en lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te damos muchas gracias por tu presencia con nosotros.
Señor, y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vámonos al punto. Estábamos viendo pues la fecha entre el año 67 y 80 después de Cristo. El trasfondo y tema, bueno, es la apostasía. La apostasía, y decíamos, ¿qué es la apostasía? Pues la apostasía no es un asunto solamente de negar al Salvador, pero más bien es de negarlo y alejarte por completo y no regresar. De tal manera que un apóstata, que viene de apostasía, es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero en realidad nunca ha sido regenerado. Y lo vemos como si fuera un creyente, un verdadero creyente. Se manifiesta como un verdadero creyente, puede que esté bautizado, puede que participe de los privilegios de un círculo local de comunión, o sea que asista a la iglesia, puede ser un dirigente, puede ser un líder, puede ser un servidor, un maestro de escuela dominical, cualquiera, nadie estamos excluidos, o nadie queda excluido, o el puesto, o el servicio, la función dentro de la iglesia no excluye a un posible apóstata, a un posible falso maestro, a un posible engañador que lejos de buscar la gloria del Señor en el cuerpo de Cristo, está buscando algo particular para él. Ser servido, un reconocimiento, un puesto, tal vez dinero. ¿Cuántas cosas hay que una persona puede desear e idolatra? Pero el verdadero creyente no es así. El verdadero creyente sirve por amor al Señor, sirve desinteresadamente, sirve para la gloria de Dios. No busca lo propio, sino que siempre da gloria al Señor por las cosas. Entonces debemos de tener cuidado. Judas nos advierte y nos previene y nos dice, cuidado, como si viniera una bola de nieve, una avalancha. Nos está previniendo y que estemos alertas para poder identificar a estos falsos maestros o falsos creyentes, falsos líderes. Generalmente los falsos líderes, los apóstoles o los falsos maestros van tendiendo hacia las posiciones de liderazgo, o eso es lo que buscan, porque precisamente buscan ser servidos. Jamás van a estar en una posición baja, o no se van a mantener ahí. Quieren ir hacia arriba, tomar el liderazgo, tomar el reconocimiento, tomar la reverencia que la Grey pudiera hacer a sus personas. Entonces, la apostasía es un pecado conducente a la muerte y queda más allá de la responsabilidad de las oraciones de los creyentes. O sea, en la iglesia, en la Escritura nos manda el Señor a orar, a que oremos unos por otros, que oremos por el hermano desanimado, que oremos por el hermano débil, el hermano que trae un problema, que anda pues tal vez alejado de la comunión cristiana. Pero no nos pide que oremos por aquel pecado que es pecado de muerte. Y el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu, es la negación del Señor, es la negación de la fe. Por eso así no nos manda que pidamos, ¿verdad? Entonces, la apostasía lleva a la muerte. Vimos el caso de Pedro, el caso de Judas, como Pedro, un verdadero arrepentimiento, negó al Señor ciertamente, pero fue un arrepentimiento verdadero que lo llevó nuevamente a esa comunión con el Señor. Contrario a Judas Iscariote, que él fue y se ahorcó, ¿verdad? Después de haber negado al Señor cuando lo traiciona. Un pecado que lleva a la muerte, que se manifiesta tarde o temprano, pues, apartándose de la comunión del cuerpo de Cristo, apartándose del Señor y de la comunión con los santos. Mientras haya vida, decíamos, hay esperanza, pudiéramos alcanzar y compartir a la persona, exhortarla, volver a la comunión. Mientras hay vida y esperanza, pero una vez después de la muerte, ya no hay, se cierran las puertas. Mientras hay vida y oportunidad de decidir seguir a Cristo, escoger a Cristo como Salvador, declarar a Jesucristo como el único
y Salvador de nuestras vidas. Él está en las puertas abiertas, Él está esperándonos con los brazos abiertos a que le conozcamos, a que descansemos en su obra redentora y podamos darle la gloria y la honra. Muy bien, entonces vámonos ahora sí a la palabra del Señor. En los versículos 1 y 2 tenemos la salutación de parte de Judas. La salutación, versículo 1 y 2. Primeramente, el remitente o el autor. Ya vimos pues que es Judas, hermano de Santiago y medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora, este nombre Judas era un nombre muy común en el pueblo judío. Y ya vimos qué tan común es, que se repite al menos 8 veces en el Nuevo Testamento, y sin contar tal vez cuántos Judas habría habido, ¿no? Era un nombre muy común. ¿Pero qué creen? Después del suceso de Judas Iscariote, el nombre de Judas vino a ser un nombre anatema, de tal manera que ya nadie usó el nombre de Judas. Nadie lo usó. Inclusive, pues ni a las mascotas les ponían Judas. Es un nombre maldito, es un nombre que no se usa, es un nombre que nomás escucharlo ya por la historia del cristianismo, se sabe de la traición, se sabe de la mentira, de la vergüenza, de todo lo que conlleva, ¿verdad? El testimonio que dio este hombre a su nombre mismo. Y curiosamente, la carta que lleva por nombre Judas viene y trata el tema de los falsos maestros, de la hipocresía, de la blasfemia, ¿no? Curiosamente, Judas es el que escribe como ellos de estas cosas, y Judas Iscariote fue el que traiciona al Señor. De tal manera que el nombre que era tan común, hoy día no se usa. ¿O ustedes conocen a alguien que se llama Judas? Yo no conozco ninguno, ni he sabido de alguien que se llame Judas. Tal vez en estos tiempos ahora donde ha imperado más el enfriamiento o apartarse de las cosas del Señor, desviados de la cosa de Dios, tal vez ahora por rebeldía o algo alguien ponga Judas a alguien. Pero anteriormente no es así. Entonces el remitente es Judas, hermano de Santiago y medio hermano del Señor. Los destinatarios. Y ahí dice, ¿verdad? Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Por cierto que él, mirábamos la semana pasada y les comentaba cómo tanto Judas como Santiago, su hermano, que son hermanos completos y medio hermanos del Señor, no creían en su hermano divino, en Jesucristo. No creían en Él, creyeron en Él hasta después de la resurrección. Y después de la resurrección, entonces entregaron su vida al Salvador. De tal manera que tanto Judas como Santiago se identifican a sí mismos como siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo, y ninguno de los dos en su carta hace referencia a que son medio hermanos del Señor. No lo hacen. En humildad, tal vez, por su actitud hacia el Señor como tenían, ¿verdad? Una actitud que deberíamos de tener todos, una actitud humilde y esperar pues que el Señor nos levante, porque el Señor dice en su palabra, Él exalta al que se humilla, pero humilla al que se quiera exaltar. Los destinatarios, ¿quiénes son los destinatarios? Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Todos los creyentes, todo el cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes del Señor, los que el Señor conoce. Conoce el Señor a los suyos, dice la palabra, y aléjese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el Señor nos conoce a los verdaderos creyentes. Dentro de la iglesia local, no todo el que asiste a una iglesia local es un verdadero creyente, pero definitivamente todo verdadero creyente va a asistir a una iglesia local. ¿Quiénes son? El Señor nos conoce y nos dice, por sus frutos
los conoceréis, ¿verdad? Y ahí están los frutos, el fruto del Espíritu que habla Pablo en Gálatas. Ya no tenemos aquí la lona que teníamos allá en el otro local, que hacíamos referencia seguido ahí. Tal vez sería bueno volverla a poner para estar recordando. Bueno, los destinatarios son todos los creyentes identificados como llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y vamos a ver a través de la carta cómo Judas hace una trilogía o hace una triada, menciona características y las repite o las diversifica triple vez. Y aquí dice, como destinatarios, llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Al dirigir esta carta, Judas da 3 designaciones que son ciertas de todos los creyentes. Son los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios ha llamado a estos del mundo por medio del Evangelio para que le pertenezcan. El Evangelio que es proclamado, la voz del Señor sale y los suyos vienen. Son llamados. Están puestos aparte en Dios, los santifica. Son, de hecho, la palabra iglesia, del griego eclesia, significa llamados a salir, llamados fuera, llamados a un estilo de vida bajo la filosofía del mundo, un estándar de valores, el reino de este mundo, para venir ahora y tener una vida en el reino de Dios, donde la filosofía, donde las normas de vida ya no son iguales. Ahora el estándar de vida del creyente es la palabra de Dios, donde encontramos sus mandamientos y sus principios, para que seamos pues guiados por ellos o vivir por ellos. Para que sean pues, están puestos aparte de Dios, para que sean el pueblo especial y puro de Dios. Y son, como bien dice Judas en el tercer punto, maravillosamente guardados de todo peligro, daño, contaminación y condenación, hasta que al fin sean conducidos a ver al Rey en su hermosura. Aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay una garantía para los que amamos al Señor. Todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, todas. Aún la muerte misma, Pablo declara, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salgo ganancia. Estoy en estrecho. No sé si quedarme con los hermanos a servir o irme a la presencia del Señor, dice Pablo. Y poco a poquito, hermanos, cuando el Señor va dándote el crecimiento en el entendimiento de estas verdades, estas palabras que están en la Biblia, las palabras de los apóstoles, las palabras del Señor, el Espíritu Santo te las va apropiando o te las vas apropiando en la revelación del Espíritu Santo, de tal manera que estas palabras las haces tuyas y las vives por convicción, ya no nomás por conocimiento, sino que ya es una convicción en tu vida. Así que llega un momento cuando entiendes la justificación y la seguridad de salvación que hay en Cristo Jesús, que dices al Señor, Señor, cuando quieras, yo ya estoy listo para irme, porque sé que cuando me vaya, me voy a tu presencia. Y esas palabras de Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, se convierten en una convicción en tu vida. Y no nomás esta, hermano, toda la palabra del Señor, toda la Escritura, cuando vas apropiándote de ella, el Espíritu Santo va revelando el significado, la connotación, todas las implicaciones que lleva, y el Señor te da el crecimiento. Puedes estar muchas veces escuchando, Dios es amor, sí, Dios es amor, Dios es amor, y lo entiendes, pero el Señor lo pasa de aquí a aquí. Y un día te levantas en la mañana después de haber leído un versículo y que el Espíritu Santo te lo da, te da ese crecimiento donde dices, ¡wow! Dios es amor. Dios es amor, hermano. Y otro hermano que ya tenía eso te dice, pues sí, eso lo sé hace mucho. Dios es amor. Pues hace mucho que lo conoce, la Biblia lo dice y lo declara. Pero se torna algo vivo en la persona cuando el Señor le da ese crecimiento. Entonces, ahí está. Ahora, llamados. Este llamado, el llamado que dice Judas, no es el externo que se hace a todo el mundo,
Vamos a ir a Mateo 20:16. Mateo 20:16. Acuérdense de las palabras del Señor: muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Mateo 20:16. Mateo 20:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dice. ¿Estoy equivocado? Mateo 20:16. Con razón no hallaba la frase. Mateo 20 andaba en el 19. Perdón, hermanos. Así, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ahí está, el llamado externo, pero no es ese llamado externo, porque todos son llamados, todos son expuestos. Dice que el reino de los cielos no vendrá o no sucederán las cosas hasta que la palabra del Señor sea proclamado por todo el mundo. Pero una es el llamado externo y otro es el llamado interno que hace el Señor, como vamos a ver ahorita. Vamos a ver también Mateo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí está nuevamente, ¿no? Entonces no se refiere pues al llamado externo, sino el interno, el llamado irresistible que Dios hace a los elegidos. Romanos 1, versículo 7. Vean lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El llamado es para todos, el llamado externo, pero hay un llamado interno, que es el que hace el Señor. ¿A quiénes? A los que Él ha predestinado según el puro afecto de su voluntad. Dijo el Señor: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Y ya hemos visto, hemos estudiado en el contexto cultural de aquellos tiempos, había un solo redil, todos metían las ovejas ahí, estaban revueltas. ¿Y cómo le hacían para conocerlas, identificarlas? Pues resulta que cada pastor que pasó tiempo con sus ovejas allá en las montañas, las ovejas conocían el llamado característico de su pastor. Así que el pastor, cuando quería sacar sus ovejas, hacía el llamado y las de él nada más le seguían, pues conocían la voz de su pastor. Las demás se quedaban hasta que no escuchaban la voz de su pastor. Y por eso dice el Señor: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El llamado es externo para todos, pero solamente las de Él le siguen. Y siempre me encanta hacer esta mención a las personas cuando comparto el Evangelio. Le digo: ¿eres tú de esas ovejas del Señor? ¿Cómo saber si eres o no eres? Porque es un hecho que no son todas. ¿Cómo saber? Pues que está diciendo la parábola. Dice que Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz. Tienes que exponerte a la voz del pastor. ¿Y cuál es la voz del pastor? Es el Evangelio. Tienes que conocer el Evangelio. Ahora, conocer el Evangelio como lo estudiamos, no es un asunto nada más que ciertamente lo puedes dar en una plática, pero no hay mejor comprensión del Evangelio que exponerte o comprometerte a un estudio sistemático. Ir entendiendo paso a paso la verdad del Señor del Evangelio. Y es cuando les digo a las personas: ¿qué no ha hecho Dios por ti? ¿No deberías tú también ahora hacer algo por Él? ¿Y no podrías darle 1 hora a la semana de tu tiempo para estudiar la palabra? 1 hora a la semana. Y en esa hora, durante 9 semanas, compartiré contigo el Evangelio. Y al final podrás decir: soy de las ovejas del Señor o no soy. Pero no te vayas de este mundo, de esta vida, sin haber escuchado la voz del buen pastor.
Está en riesgo la vida eterna. Cosa importante para una persona, porque no hay mayor regalo que alguien pueda recibir que el don, el regalo de la fe. El Espíritu Santo en la persona da nueva vida y le revela las verdades del Señor. Así es que es el llamado interno. Y hay muchos versículos que nos hablan al respecto. Primera de Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23. Dice la palabra del Señor: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El evangelio es tropiezo para uno, pero es poder para otros. Tropiezo para los que se pierden y locura, pero poder de Dios para los que se salvan, para los que son del Señor. Ahí está, el llamado que hace Dios, el llamado interno. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24, dice la Escritura: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que llama? Dios es el que llama. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. A Dios le ha placido que sea la iglesia la encargada de proclamar el evangelio a todo el mundo. Pero somos los hombres. Él pudo haber mandado ángeles o mandado a alguien más, pero a Él le plació que sea la iglesia, los creyentes, los que lleven el mensaje de salvación. Somos instrumentos del Señor nada más. Nosotros no damos vida. Nosotros presentamos el evangelio y la voz del Señor. El Señor es el que hace el llamado. Por eso cuando compartimos la palabra de Dios, no debemos sentirnos decepcionados o tristes porque no viene nadie. Ese es el trabajo del Señor. Mi trabajo es lograr que me escuchen. Por eso tu trabajo, hermano, hermana, con tu familia, a veces nos desesperamos porque la familia no viene. Tu trabajo es ser astuto y aprovechar las oportunidades para compartir la palabra de Dios a ellos y orar para que el Señor les dé vida eterna. Eso es lo que podemos hacer y debemos y estamos llamados a hacer. Lo demás es el Señor. Él es el que da la vida eterna. Él es el que hace el llamado. Y por último, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros, dice Pablo a Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el versículo 14, más claro ni el agua. Dice, a la cual os llamó. ¿Quién llamó? El Padre, Dios. ¿Y cuál fue el que usó para el llamado? Mediante nuestro Evangelio, dice Pablo. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, estamos sembrando esa semilla, la semilla de salvación. Y el Señor en su momento la germina y da el fruto. Y algunas veces nos permite ser segadores de ello. Ahora, ese es el primer punto al que hace referencia Judas. Al remitente son los llamados. También son santificados, dice. O sea, apartados, dice Judas. Judas capítulo 1. A los llamados, dice, y luego santificados en Dios Padre. Ese es el segundo punto, santificados. ¿Qué quiere decir aquí Judas? Los mejores textos griegos dicen, en lugar de santificado, trae la palabra amados. O sea, dice a los llamados y amados, dice, en lugar de santificados. Los mejores manuscritos de los textos griegos, en griego. De tal manera que santificados o amados está muy relacionado. Y es sin duda que debido al amor de Dios, los creyentes son pues santificados. ¿Y cómo son santificados?
porque el llamado lo hace Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Dios mismo viene a la persona. Viene el Espíritu Santo a la persona y es como si lo sellara. Así como cuando naciste una vez y recibiste el Espíritu de vida, así como Adán, el monito que estaba hecho del barro y estaba inerte hasta que Dios sopló aliento de vida y empezó a moverse, así también es algo parecido, es una figura de la vida espiritual. Cuando el Espíritu de Dios, no el Espíritu de vida, porque ya lo tienes, vida física, pero el Espíritu de Dios viene a una persona, es como cuando el Espíritu de vida le permitió moverse a este monito. Así también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, regenera en él, hace en él una nueva persona, una persona que ahora tiene no necesidad de agua, no necesidad de pan, de comida, de cobijo, porque esas son necesidades físicas. Pero ahora tiene necesidad de conocer al Señor, necesidad de la comunión con los hermanos, la necesidad de hablar con Dios, la necesidad de conocer la palabra de Dios y meditar en ella, la necesidad de congregarse, la necesidad de servir. Eso es la vida espiritual, la vida eterna en el reino de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Nos santifica, nos aparta, nos sella y nos da una nueva vida. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, verso 1, nos dice la palabra. Juan, ¿estoy bien? No me voy a equivocar. 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si entendemos que la palabra amor está relacionada con apartar o santificar, aquí vemos cómo nos santificó el Señor. Los amó. Y los amó, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el último aliento de vida. El Señor los santificó, los amó, los guardó, los protegió, les proveyó, los animó. Inclusive como Pedro, cuando Pedro le dijo que él hasta la muerte daría por seguirlo, Pedro le dijo: te digo que hoy no cantará el gallo 2 veces, cuando ya me habrás negado 3. Pero mira que yo he intercedido por ti para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, pues servir, ¿verdad? También proteger a los hermanos. El Señor hasta el último aliento de vida intercedió por ellos y hasta hoy intercede por todos los santos, pues ese es nuestro sumo sacerdote. El Señor nos ama todavía. Juan también, capítulo 14, versículo 23. 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pues qué maravillosa el punto de la posición inmerecida que nos ha dado el Señor y privilegiada, que el Padre y Él en nosotros, santificando nuestras vidas, guardándonos, promoviéndonos a todas esas buenas obras que Él preparó de antemano para que andésemos en ellas. Es una vida espiritual, es una vida en comunión con Él, cuando entendemos que Él dijo: y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, Padre. El conocer, el relacionarte, el dedicar ese tiempo, el hacer a un lado las cosas del mundo para venir y conocer las cosas del Señor. Bueno, esa es la vida eterna. Y ya la disfrutamos ahorita. Pero ya tenemos comunión con Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que busca a Dios es necesario que crea que le hay. Así que cuando hablamos con Dios, cuando estamos orando, no es un soliloquio como la gente piensa que la oración es.
No, el Señor nos escucha y sabemos que nos escucha. Pues ha dado testimonio a nosotros contestando nuestras oraciones. El Señor está ahí en la oración. El Señor está en su palabra. La palabra nos habla y nos revela las verdades del Señor. El Señor está en los hermanos. Tenemos esa necesidad de los hermanos. Y si no hay esa necesidad de los hermanos, un foco rojo debe prenderse en tu cerebro. Caramba, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Porque acuérdense que el amor, el ágape, Dios es ágape. Y el ágape viene de Dios, como estudiamos en Primera de Juan. Y si no lo tenemos, porque ese amor ágape no es como el amor filial o el amor eros, que es un amor natural. El amor ágape viene de Dios y es el que nos capacita para amar hasta a nuestro enemigo, hasta aquel hermano que hoy no lo aguanto, pero el Señor nos capacita para eso. El amor que el Señor nos tiene, el Padre y el Hijo en comunión con nosotros. Hay muchos versículos, quisiera nada más, voy a terminar con este. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y esto lo cantamos muy seguido. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? De tal manera nos amó que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Nos ama el Padre? Nos ama en gran manera, más allá de lo que podemos imaginar. Todavía nos sostiene. Y último punto, para terminar con la salutación, lo que tiene que ver con el punto que menciona Judas. No nada más somos llamados, santificados o amados en Dios Padre, sino que también somos guardados, dice, guardados en Jesucristo. Dios no solo inicia la salvación, sino que también la completa por medio de Jesucristo. De tal modo que mantiene asegurado al creyente para vida eterna. Hay una seguridad en Cristo. Y me encanta este pasaje, Juan 6, 39 y 40. El Evangelio de Juan 6, 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, o sea, es la voluntad del Padre para Jesucristo. Hijo, todo lo que yo te dé, no pierdas nada, dice, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí tenemos la voluntad del Padre para Cristo, que Él no pierda nada y que nos resucite. Y siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Ustedes creen que no la va a completar? ¿Que no va a cumplir esta promesa? La va a cumplir y nos va a guardar hasta el final. Y el versículo 40, y esta es la voluntad, nuevamente vuelve a decir, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos la voluntad del Padre, no para Cristo, para nosotros, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y entonces la voluntad del Padre para nosotros, para la salvación, es que conozcamos a su Hijo Jesucristo y creamos en Él. Creamos, confiemos en su plan de salvación, en su obra redentora, en lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Y confiando en eso, estamos seguros en Cristo, porque Cristo hará la voluntad del Padre y nos resucitará y nos guardará. Pues ahí tenemos las tres cosas: llamados, santificados y guardados. Y el versículo 2, para terminar. Y el versículo 2. No solamente tenemos al autor
y al remitente, sino que también viene el saludo. ¿Cuál es el saludo? Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, dice Judas. Es el deseo de Judas. Este viene siendo el saludo. Misericordia y paz y amor. Misericordia y paz era un saludo que era común entre los judíos. Misericordia y paz, decían del Señor cuando saludaban a alguien. Pero aquí Judas está agregando un tercer ingrediente, como les decía. En el versículo pasado, en el 1, vimos llamados, santificados y guardados. La triada, una triada de cosas. Y aquí en el versículo 2 volvemos a ver una triada. Es el estilo de Judas. Dice misericordia y paz y amor. Y él añadió amor al saludo común, haciendo este saludo un saludo común, pero no entre la gente cualquiera, sino entre la gente de los creyentes. Era un saludo muy particular que se hacía entre los hermanos. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora, es un saludo distintivo de los cristianos. De tal manera que donde prevalece la ley y las obras hay fracaso y muerte, mientras que donde prevalece la gracia hay misericordia. Vamos a ver en Efesios 2:4. Efesios 2:4. Dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es una riqueza, pues, en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, es la misericordia del Señor la que Judas nos está, pues, saludando o deseando. Y en Hebreos 4:16, Hebreos 4:16 también tenemos, Hebreos 4:16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la palabra misericordia no es tanto en el aspecto legal de justicia, que tiene que ver con no darte lo malo que por la ley te mereces. Esa es la misericordia, no darte lo malo que por la ley te mereces. La justicia es darte lo que por la ley te mereces, sea bueno o sea malo. La injusticia generalmente es no darte lo bueno que por la ley te mereces. Entonces dices, ¡qué injusto! Dices. Pero cuando no te dan lo malo que por la ley te mereces, no gritas, eso es injusto. Te quedas calladito y no dices nada. Como una infracción de tránsito, cuando no te infracciona el tránsito y te da, ándale pues vaya y no lo vuelva a hacer o tenga cuidado. Lo único que dices, gracias Señor, ¿verdad? No le alegas, oiga, tiene que ser justo, infraccióneme. ¿Verdad que no? Entonces, eso es misericordia, no darte lo malo que por la ley te mereces. Pero aquí Judas no se está refiriendo tanto a eso, sino que se está refiriendo al cuidado de nuestro Padre, que nosotros no merecemos nada de favor de Él, porque nuestras obras hacen que Dios nos excluya. Dice la Escritura que nuestro pecado, nuestra iniquidad ha hecho apartar de nosotros su rostro para no oír nuestras oraciones. No merecemos nada de la gracia del Señor. Por eso es gracia, porque es inmerecido el favor de Dios. A eso se refiere, a ese cuidado especial que Dios tiene de nosotros. Y en que aún siendo infieles nosotros, el Señor se mantiene fiel y nos provee más de lo que realmente necesitamos. Ese es el amor incondicional, ese es el amor ágape del cual Dios nos ha hecho objeto. Así es que, como les he dicho, el Señor, la salvación nos toma así. Y su mano es poderosa y jamás nos soltará. Pero nos llama a que nosotros también nos tomemos de Él. Esta es la salvación y esta es la santificación. Y en la santificación nosotros nos soltamos, nos agarramos, nos soltamos, nos agarramos. Pero gracias a Él que nos tiene tomado de su mano. Esa es la gracia, la misericordia que el Señor nos ha dado.
Ahora también dice, la paz del Señor, Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo tenemos paz según este versículo? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz porque hemos sido justificados. Y cuando entendemos eso, o sea, cuando nosotros pecamos o cometemos un delito, ¿qué es lo natural? ¿Qué tendemos a hacer naturalmente? Tendemos a justificar nuestros actos y defendernos y decir por qué lo hicimos. Si no hubiera sido por eso, no lo hubiera hecho, todavía estuviera fiel guardando. Entonces justificamos, pero el Señor no va a aceptar la justificación de uno. Y eso lo vemos en el Descubra, cuando Adán y Eva pecaron, dice que confeccionaron delantales de hojas de higuera. Ellos se trataron de justificar cubriéndose. Y el Señor no les dijo, qué bonito les quedó el modelo, sino que les proveyó túnicas de pieles. Por cierto, ellos nada más se cubrían la parte de enfrente. Pero el Señor les dijo, no, eso no te sirve. No es la parte de enfrente lo malo. Todo tú es lo que estás contaminado. Y por eso les proveyó túnicas de los pies a la cabeza. La justificación, la salvación, o en otras palabras, el saber que Dios acepta justificación. Por cierto, la acabamos de leer. ¿Cuál es la única justificación que Él acepta? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La única justificación que el Padre está dispuesto a aceptar por tu pecado no es los por qué lo hiciste, no, es la que Él ha proveído, la que Él ha provisto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él proveyó a su Hijo, Él dio la manera, es la única justificación, la fe en Cristo. Y al entender esto y saber que somos aceptados, entonces viene la paz. Por eso Descubra uno se llama, descubra la paz verdadera. Y esta viene solamente cuando entiendes la justificación de tu pecado. La paz de Dios viene por la justificación. Ahora termina y diciendo Judas, y amor. Y ahí mismo en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos recuerda Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, la fe. Y esa fe se produce en nuestro ser cuando el Espíritu Santo viene y hace morada en él, y ese es el fruto. El amor también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Nos ha regalado abundantemente el amor de Dios por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Hermano, pues ahí está el saludo, que aparentemente lo vemos y parece sin chiste, pero cuando profundizamos en él, vemos la dimensión del amor de Dios, la dimensión de la importancia que somos para nuestro Señor. Él nos ama, como dice Judas, no nomás nos ama, sino que nos guarda y nos ha santificado, nos ha dado salvación. La próxima semana seguiremos con el segundo punto. Vamos a ver versículos del 3. Vamos a ver del 3 al 16. El punto es los apóstatas desenmascarados. Y vamos a ver el llamado. Vamos a ver mostrando la situación de guerra contra los apóstatas. Vamos a ver el llamado a los santos a contender. Hay una guerra que nos están llamando a una guerra, y la naturaleza de la amenaza.
Lo vamos a ver en el versículo 4 y 5. Así es que no se lo pierda. Próxima semana nos vemos y estaremos meditando en esta palabra. Amén, hermano. Pues espero que el Señor dé crecimiento a cada uno de nosotros en la comprensión de estas verdades, sobre todo en el saludo que Judas hace. Y qué maravilloso saberse que esa carta Judas la escribió para ti. La escribió para ti, hermano. Para ti y para mí. Y para todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. ¿Eres parte de los remitentes? Amén. Pues qué gozo y qué placer. Y hay que darle gracias a Dios y alabarle. Vamos a orar. Padre Santísimo, nuevamente, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para darte gracias, Señor, por el gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, porque has sido bueno y bueno en gran manera. Gracias porque nos has llamado a una vida abundante contigo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu en nuestra vida, que nos guía, nos redarguye, Señor, nos instruye, Señor, nos reafirma, nos confronta, Señor, nos guarda, Señor, en tu poder y para tu gloria. Recibes, pues, Señor, toda la gloria y toda la honra. Somos lo que somos solo por tu gracia y por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.